pues allí su bosquejo, sus notas, su Biblia, bien cerca, ya abierta, 1 de Timoteo. Y estamos ya entrando a la tercera lección, hermanos, en esta clase. Y ustedes pueden ver el título para que mandases a algunos. Allí viene de, creo, el versículo 3. Pero hermano, antes que entramos, aún antes que oramos, yo quiero animarles, avisarles del proyecto también de este curso, ¿okay? De 1 de Timoteo. También, hermanos, es importante que ustedes siguen obviamente leyendo su bosquejo, sus notas, terminando cada lección de su tarea, ¿verdad? Hay tarea por cada lección. Y quiero animarles, hermanos, en cuanto a su tarea, hay que hacerlo bien, hermano. Hay que tomar el tiempo para estudiar la respuesta y pensar, reflexionar en cuanto a la sección que dice en sus propias palabras, escribirlo bien. Porque la verdad, hermano, yo he notado en cuanto a los exámenes, el examen final, de dónde viene, de las preguntas de su tarea. Entonces, por pasar más tiempo allí cada semana, en su bosquejo, sus notas y su tarea, ya va preparándose bien en cuanto al examen final. Mejor, ok. Pero también, hermano, parte de todo eso es su libro de texto, hermanos. Hay que seguir leyendo Fieles en Cristo. Este es su libro de texto, ¿verdad? Hay que leerlo. La verdad, me encanta leer, hermano Wiersbe. Un buen ¿cómo se llama? Escritor, ¿verdad? Un buen comentario. Entonces yo quiero animarles a que leerlo, hermano, hay que leerlo. Pero también tiene ese proyecto, hermanos, ¿ok? Entonces, hermanos, yo tengo aquí cuatro temas por lo cual usted puede escoger, ¿verdad? Cualquier tema que quiere desarrollar en un reporte, un proyecto de 3 a 5 páginas, ¿verdad? Escritas, máquina a mano. Pero un tema es, aquí número 1, pues no sé, hermano David, ¿me puede ayudar, hermano? Hay que dar a cada estudiante una hoja. Gracias David. Un tema es la importancia de la ropa modesta en la vida de la iglesia. Todos esos temas vienen de 1 de Timoteo, ¿verdad? 1 de Timoteo. Se encuentra allí, 1 de Timoteo, capítulo 2. La importancia de la ropa modesta en la vida de la iglesia. ¿Okay? Es un tema. Otro es las cualificaciones bíblicas de ser un pastor. 1 de Timoteo 3, o las cualificaciones bíblicas de ser un diácono, también capítulo 3. Otro tema será cómo desarrollar relaciones sanas en la iglesia local. Viene de capítulo 5 de 1 de Timoteo. Esos son ejemplos, sugerencias, hermano. Entonces, usted puede escoger cualquier de esos temas y desarrollar su reporte, su proyecto, ¿ok? Muy bien. Dice así abajo, hermanos, por el día 14 de octubre, tiene que presentarme a mí escrito el tema, ¿ok? Entonces, el tema que usted va a preparar, ¿cuál de esos 4? Hay que escoger entre los 4. ¿Cuál? Para el día 11 de noviembre yo quiero ver su bosquejo, ya la introducción de su reporte y lo que va a hacer y cómo va a desarrollarlo y sus puntos principales que apoyen este tema. ¿Están conmigo? Por entregar su bosquejo yo puedo escribir sugerencias allí y luego ustedes pueden enfocarse más en preparar y presentar bien su reporte, ¿ok? Que tiene que entregar el día 2 de diciembre, ya listo, ya escrito, ya bien presentado, ¿verdad? Todo. ¿Ok? Preguntas en cuanto a proyecto, hermano. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo quiero animar a los hermanos, es otro ahí en esta clase de 1 de Timoteo. ¿Está bien? Sí. Ok, gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Entonces ya, con la Biblia abierta, 1 de Timoteo. Ya vamos a orar, hermanos, y ya entrar a la clase, ¿ok? Oremos, Señor. Señor, gracias de nuevo
por este clase, este curso, tocando esta preciosa epístola, primera de Timoteo. Señor, te necesitamos y te pedimos, Señor, que vengas y nos hablas a través de la palabra de Dios. Danos, Señor, más entendimiento en cuanto a cómo debe funcionar la iglesia local. Bíblicamente, cómo debe funcionar. Háblanos, Señor, guíenos en esta clase. Gracias de nuevo por cada alumno representado en esta clase. Lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Ok, hermanos. Aquí entramos, hermanos. Después que Pablo se había presentado, ya lo hemos visto, dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato, ¿verdad? Y después de claramente definir su propósito al escribirle a Timoteo, ¿qué fue el propósito, hermano? ¿Ustedes recuerdan? Dice 1 de Timoteo, ¿tiene su Biblia allí, verdad, hermanos? 1 de Timoteo 1:11, ¿qué dice? Según el glorioso evangelio del Señor bendito, que a mí me ha sido, ¿qué dice? Encomendado. Un propósito por escribir 1 de Timoteo, ¿qué fue? Dios había entregado algo, doctrina sana, a este apóstol Pablo. Y él ya quiere entregarlo a quién? Este joven pastor. Dice 1 de Timoteo capítulo 6, el versículo 20, 6:20, ¿qué dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre casas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, Timoteo, joven, este pastor, cuidado. Era la responsabilidad de Timoteo el guardar lo que le había sido entregado y el proteger la perfecta verdad del ministerio de la iglesia y sus doctrinas. Pero después de todo eso, él dice en el versículo 3, él dijo, para que mandases a algunos. Ya estamos entrando, hermano, porque en el versículo 5, él le da a Timoteo los resultados deseados de este mandato. ¿Qué es, hermano? Estamos ahí en la Biblia, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. ¿Qué dice? Así es el amor. Mira lo que dice. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, ¿qué es el propósito de este mandato de guardar, proteger la verdad, sana doctrina? Amor en su corazón. A veces piensan, con los mandatos, ya un corazón más duro, una cara dura. No, hermanos, no. Va a producir un corazón que más suave, más sensible, más humilde. Amén, hermanos. Donde nace amor para Dios, amor por la obra, amor por los demás. ¿Verdad? Ese es el resultado deseado, ¿verdad? También le da a Timoteo una advertencia. Dice el versículo 18, lo vamos a ver en esta clase, que dice, militas por ellas la buena milicia. Entonces él está animando a Timoteo, hay que luchar. No es fácil guardar la sana doctrina, ni tampoco protegerla. No es. Es una milicia. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, hermanos, vamos a ver objetivos de la lección. Uno es enfocarse en la responsabilidad del cristiano en pararse por la fe una vez entregada a los santos, hermanos. Mira, hay que decidir como mujer, como hombre, como evangelista, como misionero, como pastor, vale la pena pararse en lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Tenemos que ya pararnos.
¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú crees? Pues mira, lo más importante es lo que dice Dios. En vez de decir, hermano, mira, no estoy hablando mal de ningún pastor, soy pastor. ¿Ok? No estoy hablando de ningún pastor. Pero hermano, no siempre es suficiente decir, pues mi pastor dice. Es mejor dice que la Biblia dice. Amén. Allí hay poder, hermanos. Allí hay autoridad. ¿Verdad? Allí hay. Entonces es importante, ¿verdad? Entonces es un objetivo pararse. Número 2, entender que el objetivo fundamental de Dios para el creyente es que, ¿qué dice? El amor de Dios. Es lo que ya hemos visto en el versículo 5, pues el propósito, dice Pablo, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Amén, hermanos. Me llama la atención. También hacer que el creyente sea consciente del peligro y la tendencia de desviarse hacia el legalismo. Cuidado, hermano. ¿Qué es el legalismo? El mal uso de la ley. Hermano, hoy en día yo he visto, ustedes también lo habían visto, a veces lo toman la ley como la ley produce más justicia práctica en mi vida. Entonces, yo soy más cerca a Dios porque yo no como eso, o sí como eso, o yo no, eso así, ¿verdad? O yo he visto a un hermanos, hasta algunas iglesias que dice, no lo son, pero dice bautista, pero se congregan los sábados. ¿Por qué? Es lo que dice Éxodo 20. Entonces ellos tratan a mezclar la ley con la gracia, o sea, el Antiguo Testamento como lo que Dios estaba enseñando a los judíos también pertenecen a la iglesia. Y cuidado. Por esa razón vemos lo que vemos en los Hechos. Fue un problema bien serio, hermano, ¿verdad? ¿Tarda cuántos años antes que ellos salieron? Estoy hablando de la iglesia. Después de nacer la iglesia en Hechos capítulo 2, ¿cuántos años pasaron antes que ellos fueran a los gentiles? Por fin. Como 10 años. ¿Por qué tardar tanto tiempo? Cristo ya les había mandado cada criatura, cada nación. Pero casi la iglesia en los primeros años exclusivamente hebrea. Piénsalo. Fue un problema grande, ¿verdad, hermanos? Todavía es un problema. Entonces, hermano, cuidado, vamos a verlo, cuidado con este peligro, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7. Estamos desarrollando el contexto. Sí, queriendo ser doctores de la ¿qué? De la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué dice? Legítimamente. O sea, legalmente, correctamente. Hermanos, ¿qué es la ley? ¿Por qué Dios nos ha dado la ley? ¿Para producir justicia en el corazón? ¿Este fue? ¿Por qué nos ha dado la ley Dios? ¿Para qué? Así es. Entonces, para revelarnos, para demostrarnos que somos pecadores. No podemos andar así ni vivir así. Entonces nos ha dado la ley como, ¿cómo se llama? Ayo. Es como un ayo, ¿verdad? Es como maestro que nos trae a Cristo. Y si lo usamos así, es buena. Por si la usamos para en una forma pensar, por obedecerla, yo soy más justo para con Dios. Me trae más justicia. No, cuando realmente la ley
me convence que yo ando bien lejos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a verlo, hermanos. Eso que dice Pablo. Dice, algunos dicen, son maestros de la ley. Cuidado. Ser doctores de la ley. Cuidado. Y luego Pablo dio ¿qué? Su testimonio. Y como la gracia de Dios era abundante en su vida. Y eso es lo que lo libró y lo transformó. Fue la gracia, no la ley. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Judío. Sabía la ley, enseñaba la ley, me explico. Fariseo. Pero no lo libró. ¿Qué fue? ¿Qué lo libró? La gracia. Amén. Y nos vamos a ver su testimonio, como él está diciendo a Timoteo. Timoteo, hay que guardar esa sana doctrina, hay que protegerla, hay que predicarla. No es la ley no nos da liberación, no. Es la gracia que nos libra. Y luego Pablo da su testimonio. Número 4, otro objetivo, repasar la obra de gracia en la vida del apóstol Pablo. Amén. ¿Qué fue que le dio a él libertad? ¿La ley o la gracia? La gracia. ¿Ah? ¿Qué le dio a usted libertad? La gracia de Dios. ¿Ah? Vamos a ver, hermanos. Primero vemos la exhortación de Pablo, ¿ok? ¿Están conmigo, verdad, hermano? Ok. Ya en sus bosquejos y con la Biblia abierta. Dice el deseo de Pablo, el propósito de este mandamiento es, ya hemos visto el amor, ¿verdad? Pablo le había mandado a Timoteo en el versículo 3 que pelease con aquellas falsas doctrinas. Hay que ser firme, hay que cuidar la doctrina de la iglesia, hay que tratar con eso agresivamente cuando llegue a la iglesia. Falsa doctrina y más este legalismo. ¿Están conmigo? El versículo 3, la palabra a mandarse viene de la palabra griega panangiel y significa transmitir un mensaje de uno al otro, declarar, y a una palabra anunciar. En el versículo 5 vemos una variación de la misma palabra, pero no tiene que ver con los mandamientos. Entonces la palabra, versículo 5, cuando él dice, pues el propósito de este mandamiento, algunos piensan, los mandamientos, la ley. No. Él está hablando, acabo de decir en los versículos 3 y 4, este mandato. Esta palabra viene de la palabra griega, el mandato de amor. La palabra amor es la palabra agape, o sea, la forma más pura de amor, el amor de Dios. Hermano, es increíble lo que produce el alimento de la Biblia en el alma. Es el amor. Un amor puro, el amor de Dios, el amor incondicional a los demás. Nos transforma. No crea un corazón más duro, no, un corazón más suave, sensible a los demás. Pablo dio a Timoteo este mandamiento para que quería que él experimente el amor. Eso que dice el versículo 5, ya lo hemos visto. Entonces la exhortación de Pablo fue guardar y proteger esta sana doctrina. El fin va a producir este amor puro en el corazón. Y vemos el deber de Timoteo. Pablo aquí, hermanos, enumera 3 elementos que Timoteo debe poseer a fin de ver el amor. En primer lugar, ¿qué dice? Un carácter limpio. Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, que dice limpio. O sea, libre de un deseo corrupto, de pecado y culpa. Libre de cada mezcla de lo que es falso, o sea, sincero, ¿verdad? Inocente, que no tiene la culpabilidad de algo. Este es un carácter limpio. Y cuando habla de corazón aquí, hermanos, habla del centro
de la vida espiritual, o sea, el alma o la mente y todo, las pasiones y nuestro ser, el corazón, ¿verdad? El corazón. Yo creo en ese sentido, por ejemplo, cuando dice la Biblia, hay que creer de corazón en Cristo, aceptarlo en su corazón. Algunos piensan, oh, Cristo va a entrar aquí, este músculo. No, en su ser. El corazón habla de su ser, de su ser, como su alma, como todo, ¿verdad? Entonces, Pablo le escribe a Timoteo que toda su vida sea conducida por la pureza y la sinceridad de su espíritu interno. Entonces, hermanos, es importante. Nosotros vivimos en tal hipocresía que cuando predicamos a otros, nuestra propia conciencia nos condena. Y Pablo está diciendo, no puedes vivir así, Timoteo. No puedes vivir así, Timoteo. Un carácter limpio. ¿Pero qué más? No solamente un carácter limpio, pero también, ¿qué más? Una conciencia de fuertes principios. O sea, dice de buena conciencia. Hermanos, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es? Cuando hablamos de la conciencia, cada persona salva y no salva, ¿verdad? Tiene conciencia. Dios nos creó con conciencia. ¿Qué es? Un niño de 2, 3 años tiene conciencia activa. ¿Cómo lo sabemos? Porque a veces después de hacer algo mal, un niño dice, yo recuerdo, llamando a Natán, Natán, ¿dónde estás? No me contesta. Pero él ya sabía, ¿verdad? Que ya papi sabe lo que yo hice. Entonces él está ahí escondido ahí atrás, no sé dónde, closet, lo que debe, está ahí. Natán, ¿dónde estás? Su conciencia le habló. Amén, hermanos. Amén. Tenía 3 años, 4 años, ya sabía. Hice mal, ¿verdad? Es así. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es la parte invisible del hombre que nos ayuda a saber lo bueno y lo malo, ¿verdad? Dios nos creó así, la conciencia, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermanos? Y dice Pablo a Timoteo, Timoteo debe poseer primero un carácter limpio, ¿verdad? Ser libre de un deseo corrupto, de pecado, de culpa y de todo eso. Pero también una conciencia buena, ¿verdad? Buena. Delante de Dios y el hombre, de los dos. Y nos da otra cosa, una confianza perfecta. Habla aquí de fe no fingida. La palabra fingida quiere decir una fe pura, una fe sin hipocresía, sincera. Sincera, amén, hermanos, sincera. Ese nos da confianza, hermanos. Mira, la declaración de Pablo le dice a Timoteo que no se esconda bajo una falsa apariencia, ¿verdad? No es correcto aparecer humilde, es importante ser humilde. Aparecer santo, no, hermano, mejor ser santo. Amén, hermanos. Hermanos, este es lo que nos roba ¿de qué? Confianza en la presencia de Dios y los demás. Cuando tenemos un motivo equivocado, ya no tenemos confianza. Ya nos roba de confianza. Amén, hermanos. Nosotros vivimos con la confianza de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Eso, ahí está la confianza, ¿verdad? Entonces, dice Pablo a Timoteo, Timoteo, cuidado. Debe demostrar este carácter limpio, una conciencia de fuertes principios, una confianza perfecta, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Vemos aquí, hermano, también el peligro de la iglesia. ¿Qué fue?
desviándose algunos, se apartaron. Aquí vemos el problema, hermanos. Ellos primero vemos el problema, ellos su regreso ¿a qué? A la ley. A la ley, hermanos. Es lo que vemos ahí, hermanos, en el versículo 6. Dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriéndose doctores de la ley. Hermano, este es una dirección sin sentido. Desviándose, hermanos. Viene de la palabra, hermanos, que significa desviar de los principios de la Biblia. Entonces, quiero decir, desesperar sin sentido a. Entonces, hay confusión que trae fracaso. Van en una dirección, hermanos, incorrecta. Pero también no solamente es una dirección sin sentido, pero también, mira, es una decisión dolorosa. La palabra se apartaron, hermanos, viene de un término médico griego que quiere decir salir. Entonces es usado para describir la deslocación, o sea, desmembramiento de un miembro. Entonces ustedes pueden imaginar su cuerpo físico deslocando un miembro del cuerpo. Es algo doloroso. ¿Están conmigo? Es igual, como un maestro falso viene a la iglesia manejando la Biblia de una forma equivocada, tratando a manipular a la gente por falsa doctrina, desviándoles del buen camino, el camino de gracia en Cristo y la verdad. Llevándoles a qué? Un regreso a la ley, hermanos. ¿Ah? Es una decisión también tonta. Porque dice, es como vana palabrería. Se refiere a un hablar vano y vacío. Hermanos, siempre es así. Cuando dejamos las doctrinas sanas, ¿verdad? La doctrina sana, la Biblia. Nuestro mensaje no es más que simple hablar vano. Ya no tiene poder. Nada más palabras. ¿Están conmigo, hermanos? Hermano, vemos su regreso a la ley. Es el peligro. Mire, ¿qué es la razón para la ley, hermano? Es un ayo. ¿Está bien la palabra ayo? Sí, ayo, ¿verdad? Una predicación apropiada, hermanos. Los hombres de Dios tienen que usar el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el versículo 8? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué dice? Legítimamente, o sea, legalmente o correctamente. Mire, hermano, si un hombre predica a la ley como el ayo que nos lleva a Cristo, esto así es bueno. Amén, hermanos. Este es bueno. Una predicación apropiada. También personas apropiadas, hermanos. Antes que fuéramos salvos, hermanos, nosotros también estábamos incluidos en este grupo. Los versículos 9 y el versículo 10 dice, conociendo eso, que la ley no fue dada por el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y vemos a lista, hermanos, ¿verdad? Hasta fornicarios y todo, ¿verdad? Mentirosos y todo lo vemos aquí, todo lo que en cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermanos, tristemente, la razón por la ley, hermanos, es traernos a Cristo. Amén, hermanos. La ley no nos libra, no nos salva y no nos sana. No. El propósito es traernos a Cristo, demostrar nuestra necesidad de Él. Entonces dice Pablo, este es un peligro en la iglesia. La iglesia, si regresa a la ley, no es crecimiento, madurez, es desviándose. ¿Están conmigo, hermanos? Y luego Pablo da su testimonio. Mira aquí, el ejemplo de Pablo me encanta. Estamos ya en el versículo 11.
el versículo 11, ¿qué dice? Vemos aquí, vamos a ver el poder de la gracia de Dios en la vida de Pablo. La gracia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a verlo en los versículos 12 y adelante, hermanos. Como la gracia. Mira, ¿qué dice el versículo 14? Tiene su Biblia abierta, ¿verdad, hermano? 14, ¿qué dice? Pero la gracia de nuestro Señor fue más, ¿qué dice? Abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es como Pablo está diciendo, si ustedes, Timoteo, cuidado, hay que guardar la sana doctrina, hay que protegerla, porque si no, la iglesia va a desviarse, regresarse a lo malo, el mal uso de la ley, legalismo. Y no fue la ley que nos libró, fue la gracia de Dios. Y aquí vemos Pablo dando su ejemplo. Amén, hermanos. Ustedes, ¿quién sabe Efesios 2? ¿Qué dice, hermana? Amén, es don de Dios. Entonces dice, por la gracia, somos salvos por gracia. Y dice Pablo, 1 Corintios 15:10, soy lo que soy, ¿qué dice? Por la gracia de Dios. Aún dice Pablo, yo trabajo más que todos, pero no fue por mí, pero por la gracia en mí. ¿Está conmigo? Entonces fue la gracia de Dios que lo salvó y también que lo motivó a seguir y trabajar. La gracia de Dios es lo que obra. ¿Está conmigo? Y aquí vemos en 1 Timoteo, Pablo va a dar su testimonio. Bien, mire lo que me libró, fue la gracia. Primero vemos el propósito de la liberación. ¿Qué fue? En el ministerio. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. A ver, todavía Cristo llama obreros. Él llama. Pues, hermano Ellison, en voz alta, pues creo que no, pero sí llama. A ver, nos convence, ¿verdad? Aquí vemos Pablo dando testimonio de eso, ¿verdad? El Señor me habló, dice Pablo, y me puso en el ministerio. Amén, hermanos. El propósito de liberación fue ponerlo en el ministerio, darle una vida de propósito. Amén. Pero también mire el lugar de liberación. Dice, habiendo yo sido antes. Es como Pablo está diciendo, el lugar en donde yo estoy no estaba antes. No estoy en el mismo lugar. Por la gracia me libró. Dice el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a ¿qué? Misericordia, porque lo hizo por ignorancia y incredulidad. Dice Pablo, mira, el lugar donde estaba fue así, pero ya no estoy allí, ¿verdad? Por la gracia de Dios. También la persona de la liberación. Ahí en el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces vemos la persona, hermanos, la persona de liberación. ¿Quién fue? Es Jesucristo. Solamente Cristo. Cristo es el autor de la verdad y la gracia. Amén, hermanos. Pablo fue librado. Pablo recibió todo lo necesario para lograr el propósito de Dios en su vida. Dios mismo puso a Pablo en ministerio con poder y autoridad, y todo fue por la gracia. No fue por la ley, fue por la gracia. Es como Pablo está diciendo, escúcheme bien, Timoteo, vale la pena proteger la sana doctrina y guardarla, porque no fue la ley que nos libró, fue la gracia de Dios que obró en mi vida abundantemente. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, el poder de la liberación, el versículo 15.
dice claramente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. No el primero en tiempo, pero el primero en clase. ¿Me explico? Pablo era un pecador, vil pecador, pero el Señor lo sacó. Lo salvó, ¿verdad? Y también a usted le salvó. Amén. Le sacó. Y gracias, hermano, mira, aquí vemos el poder de la liberación. Cristo vino, Cristo salvó. Aún dice, Cristo salva a todos, incluyendo al peor de los pecadores. Aquí vemos Pablo dando su testimonio. Mira, Timoteo, hay que recordar mi testimonio. Pablo hablando como este apóstol con autoridad, este predicador, este misionero. Cristo es autor de la gracia, ¿verdad? Y luego vemos la alabanza de la liberación. El versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, los que habrían de creer en él para vida eterna. Oh, hermanos, es alabando al Señor por todo lo que Dios había hecho en su vida. Amén, amén, hermanos. Entonces, por esa razón, mira lo que dice el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Amén, hermano. Aquí vamos a ver ya, terminando aquí esta clase, la obligación divina. Aquí Pablo, Timoteo estaba obligado para Dios. Amén, hermanos. Dice el versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Te encargo, Timoteo. Tiene algo a hacer, tiene algo importante, ¿verdad? Que dice, para que conforme a las profecías, dice el versículo 18, para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, ¿qué dice? Milites por ellas la buena milicia. Hermanos, hay que entender, primero, vemos su obligación es perseverar la profecía. Ustedes pueden notar, ¿verdad? Muchas veces, a veces cuando vemos la palabra profecía en la Biblia, a veces pensamos, pues siempre tiene que ver con un evento en el futuro. Pero no es así. Él está hablando de presente, históricamente, el plan de Dios por Timoteo. Dice el versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces él está hablando históricamente, una declaración, una profecía, una predicación. Timoteo, vale la pena guardarlo y protegerlo. ¿Okay? Yo sé, a veces sí, la palabra profecía habla de algo en el futuro. Y hoy en día no hay profetas como hubo en quiero decir, el desarrollo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes que Dios terminó con todo lo que sabemos y llamamos el Nuevo Testamento, sí, hubo profetas, porque todavía el Espíritu Santo habla a su pueblo a través de un profeta. El Espíritu Santo llegó y se manifestó a través de él y le dio un mensaje a su pueblo a través de él. Pero ya, ¿qué es lo que tenemos hoy, hermanos? Toda la revelación completa de Dios. Ya no necesitamos profetas en el sentido del Nuevo Testamento. Ya no los necesitamos. ¿Amén, hermanos? Pero vemos aquí también, la palabra profecía aquí no tiene que ver con un evento futuro. No. Está hablando de una declaración de este apóstol Pablo a Timoteo. ¿Está conmigo? Declarando el propósito de Dios a él, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, ¿verdad? Entonces tiene ese, primero dice, perseverar la profecía, pero luego dice, practicar las profecías también.
Porque dice, hermanos, otra vez, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, meditas por ellas. Entonces ya hay que practicar, hay que entrar a la batalla, ¿verdad? Nosotros estamos involucrados, ¿verdad? En una ofensa espiritual fundamental. Es la idea también a Timoteo. Hay que entrar ahí y practicarlo, poner por obra lo que yo le estoy diciendo. Amén, hermanos. Y proteger las profecías, ¿verdad? Por esa razón vemos la palabra del versículo 19. Dice, manteniendo la fe. Hay que mantenerla, porque algunos no van a hacerlo. Como aquí vemos el versículo 20, de los cuales son, ¿qué dice? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Algunos que antes pertenecieron, ¿verdad? En la iglesia o dentro de la iglesia, pero salieron, ¿verdad? Habían escuchado sana doctrina, pero no quieren someterse a ella, no quieren guardarlo. Entonces dice Pablo a Timoteo, recuerden, ¿verdad? Recuerden, hay que proteger lo que te estoy entregando. Yo quiero decir algo, hermanos, aquí lo que ya terminamos con esta clase. Algunos de ustedes, pues, sí, tienen ese llamamiento de ser pastor, misionero, lo que sea. Pero yo quiero decir a cada cristiano aquí, cada cristiano, ¿verdad? El deseo, hermanos, nuestro es, en primer lugar, no solamente defender la sana doctrina, pero definirla. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es en su vida? ¿En qué está pensando? ¿Verdad? Realmente, ¿qué es lo que cree? ¿Verdad? Otra vez, es una cosa decir, pues mi pastor dice, mi iglesia predica esto, o mi iglesia enseña. Pues está bien, hay que aprender eso. Pero ¿qué es lo más importante? La palabra de Dios dice, es mi autoridad, soy cristiano, yo amo a Jesús, nos han dado la Biblia. Y hermanos, formar su doctrina aquí, los principios bíblicos en su vida. Amén, hermanos. Amén, es importante, hermano. Eso que yo creo Pablo está diciendo a Pablo está diciendo a Timoteo, este joven pastor, hay que predicar la verdad, también proteger la verdad, ¿verdad? Sana doctrina. Amén. Ok, hermanos. Vamos a orar el uno por otro, hermanos. Queremos ser leal a Cristo en estos últimos días, ¿verdad? Amén. Últimos años que tenemos. Vamos a ser fieles primero a Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Amén. Oremos. Señor, de nuevo te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra tuya. Y gracias por el buen ejemplo de este gran predicador, este gran apóstol, este gran misionero, Pablo. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Y vemos lo que pasó en su vida por la gracia. Señor, gracias por la gracia de Dios en nuestra vida. Ayúdanos a nosotros también. Ayúdanos, Señor, para que seamos leales, fieles a ti, hasta que tú vengas por nosotros. Te pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.